Bueno, hermano, ahora nos toca profundizar en el Espíritu Santo. Hemos buscado varias fuentes, pero una de las personas de los santos más cercanos a nuestra época y que podemos entenderlo mucho mejor, sin tantos rodeos y sin profundizar tanto, es San Juan Pablo II. Él escribió bastante de la Santísima Trinidad, tanto así que uno de los libros que lleva su nombre es una colección de 3 libros hablando del credo, dividido en 3 partes. Y del libro del Espíritu Santo extraigo lo siguiente. En efecto, Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice a los apóstoles: vosotros le conocéis porque mora en vosotros y en vosotros está. Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dará testimonio de mí, os guiará a la verdad completa, os anunciará lo que ha de venir. Él dará gloria a Cristo. Y el apóstol Pablo, por su parte, afirma que el Espíritu clama en nuestros corazones, distribuye sus dones a cada uno en particular, según su voluntad, e intercede por los fieles. Aunque no lo parezca, todo este párrafo que nos expone San Juan Pablo II, que es una manera muy normal para San Juan Pablo II expresarse, son diferentes versículos en diferentes momentos, en particular en el Evangelio de Juan, entre los capítulos 14 al 16. Y en ellos nos muestra que el Espíritu Santo, revelado por Jesús, es un ser personal. No es algo, no es una energía, no es una vibra, no es algo que no tiene forma, no tiene figura, es una persona. ¿Por qué? Porque San Juan Pablo II nos muestra que en las Sagradas Escrituras nos dice que el Espíritu, Jesús nos dice que el Espíritu mora, enseña, recuerda, da testimonio, guía, anuncia y da gloria. Entonces, estos son atributos personales, no son atributos algo abstracto, es algo muy personal. El Espíritu Santo es una persona. El punto más fuerte aquí es que la Escritura, las Sagradas Escrituras, usan un lenguaje personal para el Espíritu, de modo que no lo podemos reducir a algo sencillo como una energía abstracta. Jesús recalca varias veces en el Evangelio de Juan la no separación del Espíritu en la relación entre el Padre y el Hijo. Es una relación interpersonal de las 3 personas, no son cosas diferentes. No se trata de un personaje nuevo, sino de entender que el mismo Dios que salva lo hace en comunión. Lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu no solo comunica cosas, sino que asegura comunión, misión de la Iglesia. Como vemos en los sacramentos, el Espíritu transforma desde dentro, haciéndola y haciéndonos participar en el amor de Cristo, en el amor de Dios Padre. El Espíritu Santo es persona porque la Escritura atribuye inteligencia, voluntad, obras del orden, del interceder, enseñar y testificar. Otro documento que nos habla del Espíritu Santo de San Juan Pablo II también es la Dominum et Vivificantem. Y resumo esto, dice: el Espíritu viene a costa de la partida de Cristo. Ya hablé que el Espíritu es persona, no es una energía. Y ahora te quiero comunicar que el Espíritu vino gracias a la partida de Cristo.
Cristo insertará en su partida redentora la gloria de la resurrección y de la ascensión al Padre. Por lo tanto, a costa de la cruz redentora y por la fuerza de todo el misterio pascual de Jesucristo, el Espíritu Santo viene para quedarse no desde el día de Pentecostés con los apóstoles, sino para estar con la iglesia y estar en el mundo. Hermanos, la venida del Espíritu Santo no es un plan B después del fracaso de la cruz, por así decir, sino es el fruto querido por Dios dentro del misterio pascual. Jesús dice que conviene que Él se vaya. La partida de Cristo a costa de la cruz tiene el poder de la redención. Y por eso significa una presencia del Espíritu de Dios en la creación y el comienzo de la autocomunicación de Dios al hombre en el Espíritu Santo. No se puede entender el Espíritu sin la redención obrada por Cristo. No lo podemos entender. Porque Cristo mismo, cuando dice otro consolador, el Paráclito, la idea no es que Jesús va a desaparecer definitivamente, sino que el mismo plan redentor se prolonga en la presencia nueva del Espíritu. El Espíritu viene para quedarse, como ya te mencioné, desde Pentecostés, con los apóstoles, con la iglesia y por medio de ella en el mundo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y al mismo tiempo el Espíritu del Hijo. Y por el envío del Espíritu en nuestros corazones empieza la realización de lo que la creación esperaba. Quiero que recuerdes esto. La cruz abre el espacio para que el Espíritu venga. Ahora bien, luego de San Juan Pablo II hablar de la importancia de la cruz redentora para la venida del Espíritu Santo y también de haber profundizado en que el Espíritu es una persona también, es importante ver una pincelada de lo que los profetas nos decían o nos dicen en el Antiguo Testamento. El profeta presenta al Mesías como aquel que viene por el Espíritu Santo, como aquel que posee la plenitud de este Espíritu en sí y al mismo tiempo para los demás, para Israel, para el pueblo, para todas las naciones y para toda la humanidad. Los textos proféticos del Antiguo Testamento, cuando son iluminados a la luz de Cristo y del Evangelio, su idea central es cristológica, pero también neumatológica. El Mesías viene en el Espíritu, posee su plenitud y esa plenitud se comunica a los demás mediante dones que salvan, con una atención especial a los pobres y a los sufrientes. San Juan Pablo II nos comenta que el profeta presenta al Mesías como el que viene por el Espíritu Santo, el que posee la plenitud de ese Espíritu en sí y también el que posee para los demás, para Israel, para todas las naciones y la humanidad. El Espíritu no queda como meramente impersonal o solo externo. El Mesías se manifiesta como plenitud que puede ser comunicada para todos. Es decir, el Espíritu no desea quedarse afuera, por así decirlo. Desea que cada uno de nosotros abramos el corazón para que entre en nosotros. Dejarlo entrar. Debe haber una apertura de corazón para que ese Espíritu Santo pues actúe, ¿verdad? La venida del Mesías en el Espíritu tiene un alcance soteriológico, un alcance de salvación y con una orientación preferencial a los vulnerables, porque son dones, estos dones están destinados a quienes más necesitan ser levantados. Ahora, hermanos, cuando vemos el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 684, nos dice
El Espíritu Santo es el primero en obrar la fe y comunicar la vida nueva. El Espíritu es el último en ser revelado con claridad en la historia de la salvación. El Espíritu es el primero en despertar la fe en nosotros y comunicarnos la vida nueva, que consiste en conocer al Padre y a Jesucristo. Esta vida nueva que nos habla este numeral no es solo un cambio emocional, sino una participación real en el conocimiento salvífico de Dios revelado en Cristo, causada por la acción del Espíritu. El Antiguo Testamento proclamó al Padre con una claridad increíble, pero al Hijo un poco más oscuro, un poco más en secreto, más guardado. El Nuevo Testamento reveló al Hijo y dio una mirada de la divinidad del Espíritu. Y después el Espíritu mora entre nosotros y concede una visión más clara de sí mismo. También, hermanos, cuando hablamos del numeral 686, vemos que la obra del Espíritu Santo, como te mencioné, no comienza solamente en Pentecostés, pero que en los últimos tiempos, inaugurados en la encarnación redentora de Cristo, del Hijo, el Espíritu es revelado y dado de un modo nuevo, y esa obra divina se encarna en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo está en acción con el Padre y el Hijo, desde el comienzo hasta el cumplimiento del plan salvífico. La salvación es una obra trinitaria. La idea es que, aunque el Espíritu siempre actúa, Cristo introduce una nueva etapa en la historia de la revelación. El Espíritu ya no es solo una fuerza, una inspiración vaga, sino que se da a conocer y se recibe personalmente. ¿Cómo se encarna en los seres humanos el plan divino cumplido en Cristo? La Iglesia como comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. El don del Espíritu es la manera en que el misterio de Cristo se aplica y se hace vivo en la historia. Hermanos, que el Espíritu Santo no haya sido revelado para nosotros hasta en las Sagradas Escrituras, hasta el momento de Pentecostés, de manera concreta, precisa, no quiere decir que el Espíritu no haya actuado en la obra salvífica de Dios. Significa que la revelación explícita del Espíritu en la economía de la salvación fue progresiva, de gloria en gloria. Así, hermanos, la intención de estos videos es que podamos profundizar un poco más, que no nos quedemos en qué me dice Google, en qué me dice ChatGPT, en qué me dice la inteligencia artificial de lo que es la Santísima Trinidad. Que nos enteremos, hermanos, que el magisterio de la Iglesia es muy rico, que los documentos que han escrito los papas son muy buenos, lo que se ha escrito en los concilios también. Pero si queremos profundizar aún más, podemos ir a los padres de la Iglesia. Esos primeros 4 siglos de nuestra Iglesia nos van a narrar mucho y nos van a explicar mucho de estos misterios de fe. Que esto sea un simple impulso para que podamos seguir creciendo en fe, en comunidad, y podamos encontrarnos con ese Cristo, en ese Dios Padre y ese Espíritu Santo, en nuestras vidas y en nuestra comunidad parroquial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.